Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema sucesión testamentaria en el derecho imperial. El objetivo de estudiar este tema es que el estudiante conozca todo lo relativo a la sucesión testamentaria en el derecho romano, aplicando este conocimiento a nuestra legislación actual. La institución de heredero. Como sabemos, el heredero debería ser instituido por la totalidad de la herencia o por una cuota de ella, y no en relación con cosas determinadas. La institución de heredero podía sujetarse a condición o a término suspensivo. Por ejemplo, Tito será mi heredero si no hay guerra con Tracia, o bien Mario será mi heredero cuando Ticio fallezca. Sin embargo, la condición y el término resolutorio no se permitieron, pues contrariaban el principio de que el heredero, una vez instituido, es siempre heredero. Semel eres semper eres. Por tanto, no se admitía ninguna disposición que lo privara de tal calidad, y en caso de que el testador la hubiera incluido, se tenía por no puesta. Además, hay que agregar que no era necesario que el testador instituyera como heredero a los miembros de su familia. Desde épocas muy antiguas, el derecho romano reconoció la libertad testamentaria. Sin embargo, y en atención a la protección de esos parientes, es cierto que también desde muy temprana aparecieron restricciones que limitaron la libertad de disposiciones del testador. Esas limitaciones se refieren en un principio solo a la forma en que deberían hacerse las desheredaciones, pero posteriormente exigieron que el testador reservara una porción de sus bienes para sus parientes próximos. Hablaremos ahora de la sustitución. La sustitución es una institución de heredero sujeta a condición suspensiva, en la que se nombraba a un heredero sustituto para el caso de que el primeramente instituido no llegara a heredar. En el derecho clásico se consideraron dos clases de sustituciones, la vulgar y la pupilar. Más tarde, en la época justinianea, se agregó una tercera, la causipupilar. ¿Qué significaba la sustitución vulgar? Era aquella en la que se nombraba un sustituto previendo que el primeramente instituido por alguna circunstancia no llegara a heredar. Entonces, la sustitución pupilar, ¿en qué consistía? En este tipo de sustitución, al instituir como heredero a su hijo impúber, el padre también designaba al heredero de este, para el caso de que el hijo muriera antes de llegar a la pubertad y por tanto sin poder hacer testamento. La sustitución cuasi pupilar, en este caso se nombraba sustituto para el hijo loco, que aunque puber muriera sin otorgar testamento por no haber recobrado la razón. Hablaremos ahora de la nulidad del testamento. El testamento podía ser nulo desde un principio. Testamentum nullum. Cuando no se tuviera el testamento factio, cuando no se hubiera observado la forma exigida o cuando adoleciera de algún defecto en su contenido, si faltaba la institución de heredero o si al hacerla se hubiera pasado por alto a un hijo sin instituirlo o desheredarlo de forma expresa. Nulidad del testamento. Eh, se- Seguimos hablando de la nulidad. Un testamento válido en su origen podía ser invalidado posteriormente por las siguientes causas. Uno, por la capitis diminutio del testador, es decir, disminución de la capacidad del testador, porque ninguno de los herederos instituidos llegara a adquirir la herencia. 3, por nacimiento de un póstumus suis que no hubiera sido tomado en cuenta, ya fuera por instituirlo o para desheredarlo. Aquí estamos hablando del testamento ruptum. Hablaremos ahora de la revocación del testamento. El autor de un testamento podía revocarlo en cualquier momento, antes de su muerte, y para hacerlo se establecieron distintas formas. El derecho civil consideró que el otorgamiento de este nuevo testamento revocaba el anterior. La destrucción intencional del testamento hecha por su parte fue considerada como revocación por el derecho honorario.
Finalmente, con Justiniano se aceptó que el testador revocara expresamente el testamento frente a 3 testigos. El codicilo se hacía, entraremos a ver el codicilo. Este se hacía por escrito, muchas veces en forma de carta. El nombre proviene de codicili, que eran las tablillas utilizadas para escribir cartas. El codicilo podía existir anexo a un testamento o sin este. El primero se le dio el nombre de codicilo confirmado y podía contener legados, manumisiones, fideicomisos y nombramientos de tutores y curadores. El segundo solo podía contener fideicomisos. Ninguno podía contener la institución de heredero o consignar desheredaciones. La sucesión contra el testamento en su evolución a lo largo de la historia del derecho romano, así veremos esta institución en la siguiente época. En el derecho antiguo, que exigió una forma determinada para hacer las desheredaciones. En la bonorum possessio contra el tabulas, el derecho honorario. En la evolución de la sucesión forzosa en el derecho imperial. En el derecho justinianeo, fundamentalmente en la novela. Hablaremos ahora sobre la sucesión contra el testamento en el derecho antiguo. El antiguo derecho civil consagró la libertad testamentaria congruente con la gran autoridad del pater familia y con el carácter individualista del pueblo romano. Las desheredaciones en esta época no siempre implicaban un castigo para los sui, a quienes era probable que el pater favoreciera de otra manera a través de legados. Por ejemplo, la causa debe buscarse más bien en la necesidad de dejar el patrimonio, sobre todo los bienes raíces, bajo el control de una persona y no ocasionar con su división un desequilibrio económico. Entre los grupos familiares de esa manera se acostumbró dejar un solo heredero universal. Hablaremos ahora sobre la sucesión contra el testamento en el derecho honorario bonorum possessio contra la tabulas. El pretor ensanchó el círculo de aquellas personas a quienes se debía desheredar de forma expresa. También reglamentó el pretor la sucesión forzosa otorgada al patrono del testador. Así, si un liberto no tenía liberi o los hubiera desheredado, debía dejarle al patrono o a sus hijos cuando menos la mitad de su herencia, y si no lo hacía, el patrono o sus hijos podían pedir la bonorum possessio contra el tabulus. Y como tercer lugar tenemos la sucesión contra el testamento en el derecho imperial. Desde finales de la época republicana surgió la idea de que el testamento que no contemplara cuando menos una porción a los parientes más próximos era impugnable por inoficioso, ya que no cumplía con el officium pietate, o sea, el deber familiar. Como en cuarto lugar tenemos la sucesión contra el testamento en el derecho justinianeo. Justiniano en diversas constituciones en el lapso de los años 528 al 531 introdujo algunos cambios a la legítima. Entre los más importantes figura el haber establecido que todas las desheredaciones se hicieran individualmente, las instituciones 2, 3 y 5, y el haber incrementado la cuota a 1/3 de la porción intestada, si los herederos forzosos no pasaban de 4, y la mitad si era más, imputándose a la legítima cualquier beneficio ilegitimario hubiera recibido el testador. Además, redujo la porción de vida al patrono de la mitad de 1/3 de la herencia del liberto. A fin de proteger sus derechos hereditarios, estamos hablando de la protección procesal del heredero. Entonces, el heredero civil contaba con una acción real llamada hereditatis petitio, para pedir que se le reconociera como heredero, se le entregara la herencia o se le entregara la herencia. La acción se ejercía en contra de quien afirmara ser heredero o bien poseyera todo o alguno de los bienes hereditarios. En el intervalo que transcurría entre la muerte del causante y la adquisición de la herencia por el heredero, la herencia quedaba temporalmente sin titular y se decía que dormía o yacía. Por eso se le llamó herencia yacente y hereditas yacens.
La herencia yacente fue considerada como res nulli, y de ahí la institución de la usucapión pro herede que vimos con anterioridad. La herencia yacente podía incrementarse por producción de fruto, adquisiciones hechas por un esclavo y prescripción iniciada por el causante, y también podía sufrir gravámenes como en el supuesto de delitos cometidos por los esclavos. La herencia vacante, bona vacantia, es aquella que quedaba definitivamente sin titular porque no habían herederos y los bienes vacantes pasaban al erario público. Gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la sucesión testamentaria en el derecho imperial. Muy buenos días.